Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime después de una jornada muy noticiosa en que tenemos mucho que contarles. Vamos con los titulares. Amplias y diversas reacciones y repercusiones generaron las polémicas declaraciones de Marta Herrera anoche en CNN Prime. El senador Iván Moreira negó las afirmaciones de la abogada respecto al caso Penta y la acusó de mentir descaradamente. La Corte Suprema, en tanto, descartó lobby alguno por las reuniones con candidatos al puesto de fiscal nacional. Esta tarde ingresó al Senado la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. La iniciativa establece que la elección del Consejo Constitucional será el 14 de mayo, mientras que el plebiscito ratificatorio quedaría para el 14 de diciembre. Las fuerzas políticas valoraron los acuerdos logrados en torno al proyecto. La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el reajuste del sector público. Las negociaciones se destrabaron luego de la firma de un protocolo de acuerdo para incluir a todos los funcionarios del aparato estatal, tal como lo exigían los fiscales y también el Colegio Médico. Con esto se suprimió la exclusión que regía para los trabajadores que reciben sueldos superiores a 2,2 millones de pesos. Y en temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca en su primer viaje al exterior tras el inicio de la invasión rusa. Durante el encuentro, el mandatario estadounidense anunció que reforzará su apoyo al país europeo y elogió su resistencia. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, ingresó la reforma, como les contábamos, que habilita el nuevo proceso constituyente. La iniciativa va a comenzar su tramitación este lunes en la Comisión de Constitución. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara para conocer todos los detalles. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, así es, porque durante esta tarde y tras largas horas de trabajo, un trabajo que comenzó a las 10 de la mañana con intensas reuniones y que pasado las 7 de la tarde finalmente se entrega este proyecto de reforma constitucional que habilita un nuevo proceso constituyente para Chile. Un proceso que tenía plazos bastante acotados, un proceso que también, ya lo señalábamos, han sido intensas jornadas de trabajo y tú también lo señalabas, los parlamentarios y quienes participaron de estas reuniones valoraban los acuerdos que se pudieron tomar durante esta jornada. Se conversó de los plazos, que era lo más importante, ya decíamos, estaban los tiempos acotados y en cuanto a los plazos debía ingresar hoy este proyecto por el Senado para poder de aquí en adelante trabajar en esta hoja de ruta que comenzará el próximo lunes, una semana que es distrital, una semana regional, pero de todas maneras la Comisión de Constitución del Senado va a poder seguir trabajando en torno a ello, va a poder discutir este proyecto el lunes y así como también lo señalaba el senador Walker durante toda la semana si es necesario para poder despachar durante esta semana este proyecto desde la Comisión de Constitución y ya de vuelta de la semana de distrito. La primera semana de enero se pueda discutir en sala también esto y pueda también pasar a la Cámara de Diputados con el fin que la primera semana de enero sea despachado desde el Congreso. Pasemos a escuchar de inmediato, senador, las declaraciones del senador Walker con respecto a los plazos en este primer proceso. Como la próxima semana era semana regional, no era semana legislativa, nos apuraba mucho que el proyecto ingresara hoy día para ganar una semana y despacharlo en la próxima semana de la Comisión de Constitución del Senado. Eso nos va a permitir, como digo, ganar una semana y que la primera semana de enero esperamos el texto pueda ser aprobado en la sala del Senado y posteriormente en la Comisión de Constitución y en la sala de la Cámara de Diputados se despache a ley y eso permita cumplir el cronograma. Bueno, como lo habíamos previsto en su momento, Giselle, cambiaron las fechas. De hecho, el Consejo de Expertos va a tener que empezar a trabajar no en enero, sino que en marzo, y el Consejo Constitucional empezaría a funcionar en junio. Así es. En cuanto a los plazos, también se refirieron a ello y como tú lo señalabas, el 6 de marzo van a tener que comenzar a trabajar los expertos para poder entregar este borrador cuando ya esté el Consejo conformado. Vamos a ir al detalle de los plazos. El 14 de febrero se van a realizar la inscripción de candidatura de los consejeros. El 14 de marzo va a comenzar la campaña. Posteriormente, la elección de consejeros está programada para el 14
de mayo y van a tener que comenzar su trabajo estos consejeros el 18, 14 de diciembre, más o menos en esos plazos, y un plebiscito que está programado para realizarse durante el mes de diciembre. Al respecto de ello, el diputado Coloma también se refirió a los plazos, a la importancia de poder haber ingresado este proyecto para poder cumplir con los plazos establecidos tanto por el CELVEL como por la ruta de trabajo que va a tener que realizarse durante el año 2023. Pasemos a revisar sus declaraciones. La fecha de inscripción de candidaturas parte el 14 de febrero. Coincide que nosotros queríamos una constitución con amor y coincide con el 14 de febrero. Después la campaña parte el 14 de marzo y el 14 de mayo son la fecha de las elecciones. En paralelo, el 14 de mayo es la fecha de la elección, y en paralelo el Consejo de Expertos comienza su trabajo el día 6 de marzo y en un periodo de 3 meses tiene para presentar un anteproyecto que permita ser la base sobre la que trabajan los consejeros electos. Así es, estos expertos que van a comenzar a trabajar el 6 de marzo van a tener 3 meses para poder entregar este borrador cuando el Consejo comience sus labores y que sobre esa base se comience a trabajar en este nuevo texto. Al respecto de la participación de los parlamentarios a los procesos que también se van a llevar a cabo acá en el Congreso Nacional, se refirió la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Pasemos a revisar sus declaraciones. Yo espero que en la discusión parlamentaria se involucren todos y todas las parlamentarias y finalmente terminen dando su opinión allí donde corresponde y aceptando que tenemos una nueva oportunidad para Chile. Ningún órgano, ni ninguna persona, ni autoridad tiene más facultades que las que la ley o la Constitución le otorga. Y por lo tanto ellos que son parlamentarios podrán discutir esto en el hemiciclo como corresponde, con la altura de mira, pero sin imponiendo etiquetas que creo que tienden a enturbiar un proceso del cual ellos lamentablemente se han restado y no han querido participar. Cuando se refería a las fuerzas políticas que puedan participar de este proceso, también se señalaba durante esta jornada la posibilidad de que Republicanos, que no participó del proceso, también pudiera participar de estas conversaciones y de estas discusiones que se van a llevar a cabo acá al interior del Congreso Nacional. Una jornada donde se discutieron varios puntos, había varios puntos que cerrar. Partió a las 10:30 de la mañana esta última reunión. Sabíamos que hoy día se ingresaría este proyecto de reforma, pero lo cierto es que los plazos que se pusieron durante el día tampoco se pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque había harto tema que conversar, habían varios temas también que ya estaban más o menos zanjados. De hecho, minutos antes de que se ingresara este proyecto acá en el Senado, sale a la luz pública algunos de los puntos del proyecto que tiene relación, como por ejemplo con los montos que van a recibir tanto los consejeros como los expertos, así como también de cuáles van a ser los criterios para que los expertos puedan formar parte de ello y la importancia que tienen también temas como la paridad, también los escaños reservados. Todo va a ser materia, por supuesto, de conversación durante estas próximas semanas acá en el Congreso Nacional. Yo ya les decía, la próxima semana es una semana de distrito, semana regional, donde sí va a sesionar la Comisión de Constitución del Senado, pero lo cierto es que de vuelta ya de las celebraciones de las fiestas de fin de año va a ser intenso el trabajo que se va a tener acá en el Congreso Nacional con respecto a todos estos temas. Mónica, finalmente durante esta jornada ingresa el proyecto y eso era lo que importaba, que la premura de los tiempos pudiera ingresar el proyecto y se pudiera comenzar a trabajar en torno a ello para cumplir con los plazos establecidos, como lo habían señalado en semanas anteriores también algunos parlamentarios. El proceso comienza y termina en 2023 y eso es lo que se espera, por eso que se llama a tener las voluntades en la discusión también que tenga que ver con los parlamentarios y la importancia de que todas las fuerzas políticas puedan participar de este acuerdo para Chile. Pero esto no fue lo único que ocurrió durante esta jornada, Mónica, acá en el Congreso Nacional, porque ya desde la semana pasada y durante estos días también se estaba discutiendo en el Senado y también en la Cámara de Diputados el reajuste del sector público. Un reajuste del sector público que no estuvo exento de polémicas, que ya lo sabemos, que quienes tenían sueldos sobre los 2.200.000
no formaban parte de este reajuste y ahí comenzaban también las principales discrepancias, los principales problemas con este paro de fiscales que tuvimos hasta la jornada de ayer porque no eran parte de este reajuste, pero que ayer tras sesionar por última vez en la Comisión de Hacienda del Senado se firma un protocolo, un acuerdo que señala que se va a trabajar también en torno a todos estos temas. Es por ello que los fiscales ayer también depusieron ese paro para poder analizar la propuesta del gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Durante esta jornada se sesiona en el Senado, se discute el reajuste, se aprueba, se discute después posteriormente en la Cámara de Diputados y se despacha para hacer ley este proyecto de ajuste del 12% para los trabajadores del sector público. El sector público, un reajuste que va en el 12% hasta quienes tienen sueldos inferiores a los 2.200.000. Para quienes tienen sueldos superiores, que corresponde al 11% del universo de funcionarios públicos, un monto fijo de 264.000 pesos, que va a tener en el mes de agosto un reajuste del 4%. ¿Por qué? Para que cuando sea el reajuste del año 2023 puedan tener igualados los montos y pueda finalmente poderse trabajar en torno a un piso base de reajuste para todos los funcionarios del sector público. El reajuste, los bonos y también los aguinaldos fueron parte de esta negociación. Pasemos de inmediato a revisar declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también declaraciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Tuvimos un diálogo muy fructífero, muy positivo con la mesa del sector público, representada acá por sus coordinadores. Acá junto con la ministra nos tocó llevar la parte del gobierno en esta mesa. Eso se trasladó luego en sus beneficios económicos al proyecto de ley de reajuste que ha completado hoy día su tramitación. En ese proceso yo diría que tuvimos una muy buena recepción de los diputados, diputadas, senadores, senadoras. Finalmente ha sido aprobado el proyecto con pocas enmiendas, algunas de ellas más bien clarificadoras del propósito original de las normas del Ejecutivo. Estamos muy contentos por haber podido llegar a este acuerdo con la mesa del sector público, valorar la disposición al diálogo de los trabajadores y trabajadoras. Se va a entregar un reajuste que va a alcanzar a 821.000 funcionarios públicos del país. Además, vienen contemplados aguinaldos y bonos que benefician a más de 1 millón de trabajadores públicos del país, así como también aguinaldos para el sector pasivo, es decir, para las personas jubiladas que se van a entregar con motivo de fiestas patrias y Navidad durante el próximo año y que benefician a más de 2.300.000 pensionados. Asimismo, se ha legislado también en esta materia el denominado bono invierno que se entrega en julio del próximo año y que beneficia a 1.600.000 personas. Es parte de lo que ocurrió, Mónica, durante esta jornada acá en el Congreso Nacional, por cierto, muy noticiosa con el ingreso de este proyecto de reforma para un nuevo acuerdo constitucional y también este reajuste del sector público que se venía discutiendo hace ya largas jornadas. Han sido largas jornadas de trabajo acá en el Congreso Nacional, pero lo cierto es que termina esta jornada de miércoles con estas buenas noticias para los trabajadores del sector público y con este protocolo, esto lo que tiene que ver con este proyecto que ingresa desde el Senado, que se va a comenzar a discutir ya durante la próxima semana y que se espera que ya después de la semana distrital pueda ser despachado para poder seguir su trámite y sigan cumpliéndose los plazos que señalaban que es lo más importante, que se cumplan los plazos para poder sacar adelante esta nueva Constitución. Y ya vamos a estar más adelante con otro de los temas de la jornada también, que también generó hartas repercusiones ahí en el Congreso, la entrevista a Marta Herrera, donde hubo muchas reacciones. Ya vamos a ir más adelante con aquello. Giselle, muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Vamos a otras materias informativas. La PDI detuvo al vocero de Temucuicui, Mijael Carbones, y a otras 3 personas en el contexto de una investigación por robo de madera. Hoy la Policía Civil detuvo al comunero en calidad de líder de una organización criminal dedicada a la sustracción de madera en la macrozona sur. Además, la PDI capturó a 2 empresarios forestales y a un camionero también presuntamente involucrados en el ilícito. El vocero de Temucuicui junto a los demás detenidos se encuentran en las dependencias del cuartel policial de la PDI de Temuco a la espera de su formalización. El procedimiento que se lleva adelante en contra de ellos también contempla indagatorias por asociación ilícita. La ministra del Interior destacó que la detención no es casual, sino que es producto una planificada operación.
Estas detenciones se enmarcan en una investigación dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, trabajada de manera coordinada con la Policía de Investigaciones de Chile y con el apoyo constante del Servicio de Impuestos Internos y de CONAF. Se enmarca, como hemos señalado anteriormente, en la persecución de la sustracción de madera y además de los delitos conexos relacionados con este ilícito. Los imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Loncoche. Se investiga el hurto de madera, una asociación ilícita creada para cometer el delito anteriormente señalado, además de delitos tributarios. Se desbarató la plana mayor de otro grupo dedicado a, por una parte, el robo de madera y por otra parte, ejerciendo a través de modalidades de asociación ilícita, o sea, crimen organizado, incluyendo al comunero Mijail Carbones, que es el histórico vocero de Temucuicui tradicional. Ese golpe es fruto de una investigación, no es una detención casual. No es que se lo toparon en una esquina y resultó ser él, sino que fue una operación planificada de detención. Tenemos en la macrozona sur 276 detenciones realizadas, de las cuales 73 son por robo de madera. Los Carabineros desarticuló una banda dedicada al robo de autos que era liderada por un reo. El operativo terminó con 16 personas detenidas por los delitos de asociación ilícita, robo y receptación también de vehículo, además de estafa, entre otras imputaciones. Luego de 5 meses de investigación, los efectivos policiales allanaron 12 inmuebles en la región metropolitana, 3 en la región de Valparaíso y 1 en la Araucanía. Los procedimientos también se llevaron a cabo en la celda del líder de la organización, un hombre de 22 años, que está en la cárcel de Colina 1, a quien se le encontró el celular a través del cual coordinaba los delitos. La banda se dedicaba al robo de vehículos y llegaron a sustraer hasta 3 veces el mismo auto con el fin de revenderlo. Producto de los allanamientos, recuperaron 30 vehículos, drogas, dinero en efectivo, una escopeta, municiones y 52 placas de patente única, entre otros elementos. Esta era una organización que operaba desde una cárcel. Y por eso el rol de Gendarmería es fundamental, que creían que podían seguir operando en la impunidad, pero les llegó su hora, porque una investigación exitosa, una operación exitosa por parte de nuestras policías y el trabajo conjunto de distintas instituciones permiten abordar una organización que tiene un patrimonio cercano al $1.000.000, que operaba en distintas regiones de Chile, pero que además tenía un sistema de reciclaje delictual. Se logró incautar un patrimonio que llega a cerca de $1.000.000, pero lo más importante de esto es que la señal que estamos dando al resto de los delincuentes es que estamos aprendiendo y estamos ya identificando los modus operandi con los cuales se están llevando adelante estos delitos. Aquí hubo uso de tecnología, hubo uso de documentos públicos, falsificación de instrumentos públicos, pero por sobre todo se abusó de la buena fe y de la voluntad de las personas. Las altas temperaturas que marcaron la primavera van a continuar este año presentes en lo que queda para las festividades de Año Nuevo, pero también para el resto del verano, ¿no? Se proyectan que sigan aumentando las olas de calor para los próximos meses. Y de ello nos cuenta Belén Saldías. Son postales típicas de la temporada de verano. Sin embargo, se vienen registrando desde aproximadamente principios del mes de noviembre en la zona centro y sur del país. Altas temperaturas que marcaron lo que fue la primavera que terminó este miércoles. Sí, este año mucho más caluroso, lo he vivido con harto líquido. Primer año que tomo agua. Ha sido demasiadas las temperaturas, el sol a uno lo abraza, lo asfixia. Fenómenos de calor que provocaron que esta primavera fuera una de las más cálidas del último tiempo, principalmente en la zona central del país. Incluso diciembre fue el mes con más calor desde 1950. La temperatura estuvo en promedio 2 grados por sobre lo habitual. Las temperaturas máximas que son las que han mostrado un incremento más importante, sobre todo en los meses como lo veíamos de noviembre y diciembre. La zona centro siempre es la que se ha visto más afectada por el incremento de las temperaturas máximas y lo llamativo de este año también es que, por ejemplo, las máximas, como podemos ver ahí, se han incrementado también hacia el extremo sur. Durante los últimos meses, la temperatura en la zona central ha estado muy por encima de valores típicos a la fecha. Por ejemplo, en
Santiago, la temperatura máxima promedio desde el 1 de abril hasta la fecha es una de las más altas jamás registrada, más de 2 grados por encima de valores típicos a la fecha. Altas temperaturas que trajeron consigo olas de calor en varias regiones del país. Por ejemplo, hasta la fecha en Santiago van 6, con una temperatura máxima de 35,7 grados. En otras zonas como Curicó, Chillán y Cochrane van 9 y en Futaleufú 8. Olas de calor que podrían seguir aumentando durante los próximos meses, donde además se proyectan máximas por sobre lo normal. Nuestro pronóstico de verano, de diciembre, enero, febrero, considera que las máximas debiesen estar sobre los valores normales en gran parte del país, exceptuando la costa de la zona norte. Eso implica, por ejemplo, que para Santiago debiésemos registrar en promedio más de 30 grados. Y la verdad es que las temperaturas van a seguir elevándose y van a ser cada vez más frecuentes estas olas de calor, que van a ser quizás de 2, 3, 4, 5 días. Probablemente en la zona central, en todo el país realmente van a ocurrir eventos de temperaturas bastante altas, en donde probablemente se van a estar bordeando los 30, 35 grados. La tónica de estos meses ha sido el calor, por lo que si se pregunta cómo estarán las temperaturas para las festividades de fin de año, la situación será relativamente similar, mientras que en la zona norte las temperaturas se encontrarán entre los 20 y 30 grados aproximadamente, en la zona sur variarán entre los 24 y 32 grados, dependiendo de la zona. Pero ¿qué pasará en el centro? Vamos a tener una Navidad bastante cálida, altas presiones en toda la zona central. Las temperaturas máximas van a fluctuar en valores por sobre lo normal para la época, principalmente desde la región de O'Higgins hacia el sur, hasta el Biobío, con 32 a 35 grados. Para Año Nuevo las temperaturas serán bastante similares, algo que se repetirá y que podría aumentar su intensidad como ya se proyectó para los meses de enero y febrero. La recomendación es hidratarse continuamente y utilizar protector solar de factor 50, todo con el fin de protegerse del calor del verano. En otras materias, el gobierno dio a conocer una definición. No apoyará a los autopréstamos de fondos de las AFP que proponen algunos diputados. Según el Ejecutivo, en realidad son retiros de hasta el 100% del dinero, mientras que la reforma de pensiones permite uno mucho más acotado. La discusión partió hoy en el Congreso y Ángela Rayman nos muestra lo que opinan las diferentes personas también. Una fusión de 3 proyectos de ley pondrían en la mesa una nueva idea de retiro de fondos de pensiones, pero esta vez bajo la concepción del autopréstamo, es decir, un retiro pero con devolución. Idea que se está comenzando a discutir en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y el concepto acá es que se pueda devolver el dinero, que no hay intereses y cada vez que la persona devuelva este dinero, lo pueda utilizar, o los salarios de la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras se ha mantenido y el poder adquisitivo ha disminuido. El nuevo proyecto une la idea presentada por la diputada Pamela Giles, en la cual propone retirar el 100% de fondo de pensiones con una devolución prorrateada por la cantidad de cotizaciones que le queden a la persona hasta jubilar. Por su parte, el PDG propone que solo los hombres menores de 60 años y las mujeres menores de 55 puedan acceder a este autopréstamo, retirando hasta el 15% de sus fondos y pactando el retorno del dinero hasta en 60 cuotas. Sería mejor saber, para votarlos más tranquilos, qué ayudas sociales tiene pensada el Ejecutivo para el 2023. Sería bueno que al menos ahora, al menos una parte de la izquierda no esté de acuerdo con avanzar en un proyecto de estas características y algo se hayan dado cuenta de lo perjudicial que es seguir metiéndole mano a los fondos de pensiones. Así como en el Congreso hay opiniones divididas ante un eventual nuevo retiro, aunque este debe contar con la devolución de los fondos, en las calles también hay distintas perspectivas, aunque la mayoría apoya la idea de poder sacar del ahorro de pensiones parte del porcentaje, no todos creen que este deba ser devuelto. No, porque es plata de uno, pues. No le encuentro razón a devolverla. Debería haber o existir algún sistema en el cual ellos igual puedan, no sé, revertir ese cobro que uno hace, pero con los medios de las mismas empresas de la AFP. Sí, porque igual es la plata de uno, así que uno ve cómo la administra y la maneja, porque si la puede invertir. Porque viene siendo beneficioso en el momento, ya que podía hacer negocio y podía invertir para más tiempo. El gobierno ha planteado la idea del autopréstamo en la reforma previsional. Sin embargo, señalaron que su proyecto propone como máximo un 5% del fondo de pensiones. Mucho más acotado que los órdenes de magnitud que
contemplaría un proyecto de autopréstamo como el que se propone. Tenemos un proyecto que ya recogiendo dicha idea lo hace de una manera acotada que nos permita no generar un daño mayor a los fondos previsionales. Se plantea un retiro del 100% de los fondos acumulados y para este efecto manifestar desde ya la no disposición del Ejecutivo para avanzar en esta materia, toda vez que nos encontramos en un proceso de reforma previsional. El escenario económico a nivel mundial no es beneficioso en 2023 y para Chile tampoco lo es. Por eso, en el Banco Central están en contra de los nuevos retiros independientemente del mecanismo. A nivel personal, me parece una mala propuesta. Podría complicar el manejo de la política monetaria antiinflacionaria que tenemos. Y los esfuerzos tienen que ir a que el ajuste de la economía se dé. Y shocks en dirección contraria lo que harían es aumentar el costo. Proyectos que en el Parlamento siguen siendo solo ideas. En el caso de que esta propuesta de autopréstamo avance, debe ser primero aprobada en la Cámara de Diputados y luego nuevamente cumplir con el procedimiento de discusión en el Senado. Y ayer, en entrevista exclusiva con CNN Chile, la ex candidata fiscal nacional, en su primera entrevista, además, después de su fallida postulación, Marta Herrera dijo que el Senado la rechazó por razones que van más allá de su proyecto. La abogada aseguró que tuvo que pagar un costo por el rol que jugó en investigaciones, como los gastos reservados a Carabineros, Penta, Dominga y otras más. La nota es de Estefanía Bustamante. Oye, ¿no pueden dejar caminar y nos paramos? Por favor, ya, por... Sin redes en la Corte Suprema y en el Senado, ¿se puede llegar a ser fiscal nacional? Es muy difícil. Marta Herrera lanzó los dardos tras ser rechazada para asumir como fiscal nacional, el segundo intento fallido del gobierno, que otra vez no pudo convencer al Senado. La verdad es que responsablemente tampoco tengo confianza de que los argumentos que se hayan vertido efectivamente sean los que corresponden. Y yo creo que efectivamente acá he tenido que pagar un costo efectivamente por el rol que me ha tocado jugar en ciertas investigaciones. En entrevista exclusiva con CNN Chile, la ahora ex candidata apuntó a la UDI, sector que anunció su voto en contra antes de su exposición ante el Senado. El senador Moreira estuvo hablando por teléfono todo el tiempo, así que yo puedo decir directamente que no creo que él haya escuchado mayormente mi propuesta. Por eso Herrera acusó que otras razones habrían derivado en su rechazo, entre ellas sugerir en 2017 que Iván Moreira no debía recibir la suspensión condicional en el caso Penta. Fue este Senado que envió un documento a requerimiento de la bancada de la UDI y de otros parlamentarios que suscribieron un documento al fiscal nacional público en donde se pedía que se agilizara el proceso. Sobre la reunión en la que Herrera negó una salida alternativa para Moreira, Hernán Larraín, quien participó de ese encuentro como senador, respondió a través de un comunicado que no existió la más mínima irregularidad. CNN Chile tuvo acceso a este formulario en el que quedó registro de que sí se solicitó la reunión para revisar la situación de Moreira, pero los descargos no solo fueron contra la UDI, sino que también contra el senador independiente Pedro Araya. ¿Usted cree que el hecho de haber instado que se persiguiera penalmente a Javiera Blanco influyó en el voto del senador? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Después de las declaraciones tan destempladas de Marta Herrera, queda claro que el Senado no se equivocó al rechazarla como fiscal nacional. Voy a presentar una denuncia ante el fiscal nacional para solicitar que se abra una investigación en contra de Marta Herrera como jefa de la unidad anticorrupción. Pero ¿por qué Herrera dice que Javiera Blanco incidió en su voto? Porque la investigación por los gastos reservados de Carabineros, la entonces jefa de la unidad anticorrupción, buscó que formalizaran a la ex subsecretaria, quien hoy es pareja del senador Araya. Uno de los problemas que yo puedo haber tenido efectivamente es la falta de redes políticas. La Corte Suprema, en cambio, puede llegar a conocerlo a los ministros de manera más técnica. ¿Hay mucho lobby? Sí, yo entiendo que hay bastante lobby. Como está definido el lobby en la ley, el lobby no consiste en presentarse y en que a uno lo conozcan. Y en consecuencia yo no he recibido a ningún candidato para que haga lobby.
Como también reconoció a CNN Chile, la vocera de la Corte Suprema recibió a Marta Herrera para que se presentara y manifestara su intención de ser candidata. Reunión de carácter distinto a la que denunció la abogada respecto de otro de los candidatos de la quina. Supe que de una comida que había existido, yo no estuve tampoco, por cierto, pero entiendo que hubo una comida con el candidato Valencia, con gente vinculada, entiendo que al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles. El abogado Ángel Valencia, quien además es docente de la Universidad San Sebastián, aclaró que el 14 de diciembre pasado hubo una reunión en dicha casa de estudios, una comida entre profesores en la que participó el decano de la Facultad de Derecho y exministro del Interior, Andrés Chadwick. Nos formamos una convicción de que su candidatura era la continuidad del fiscal anterior. Nosotros no participamos ni de reuniones ni de cosas como la que ella menciona. Mientras que el gobierno desdramatiza las reuniones informales que puedan tener las y los candidatos, eso sí, llamando a una reflexión mayor del procedimiento que se repetirá por tercera vez. Nadie dice que no pueden existir reuniones ni cenas, pero todas estas cosas tienen que siempre cuidar la adecuada separación de poderes. No son las opiniones personales, por muy legítimas que sean, sino que poner en el centro el contar con una fiscalía. El llamado de La Moneda, que en medio de un camino pedregoso deberá buscar un nuevo nombre para proponer al Senado. La primera tarea, comunicar a la Corte Suprema el rechazo de Marta Herrera para iniciar nuevamente el proceso. Vamos a seguir después con la ministra secretaria general de la Presidencia profundizando en este tema porque quedan hartas preguntas encima de la mesa a raíz de la entrevista a la ahora ex postulante a fiscal nacional Marta Herrera. Bueno, este fin de semana de Navidad, más de 250.000 personas viajarán en bus desde Santiago a distintas localidades de nuestro país. Se espera que el flujo de pasajeros sea de un 70% más y por eso se aumentarán las fiscalizaciones para evitar accidentes. Daniela González nos cuenta. Acá Rancagua, San Fernando, a Rancagua, Riego, Rosario, Melequena, Rancagua. A Rancagua, San Fernando o a cientos de otros destinos. En esta fecha muchos salen de la capital para pasar la Navidad en familia. Sí, allá me voy a Garró. ¿A Garró? Sí. ¿Va a pasar allá la Navidad? Sí, la Navidad sí. Isla Negra, mi casa. Sí. Vengo de Estados Unidos. La Constitución. Y el bus es uno de los medios de transporte preferidos, más accesible económicamente que el avión y con salidas en distintos horarios. Es por eso que este fin de semana, a pesar de no ser largo, se prevé que más de 250.000 personas viajen solo desde los terminales de Estación Central. Es decir, hay un esfuerzo importante por parte del Ministerio de ir fiscalizando adecuadamente los buses, de poder garantizar que todos los viajeros, todas las personas que salen a usar un bus interurbano se encuentren con un bus que esté en condiciones operativas adecuadas. Vamos a estar todo el mes de diciembre reforzando específicamente las horas punta de salida de mayores buses, que es a contar ya de las 19 horas en adelante, específicamente controlando a los conductores, realizando exámenes de alcotest y narcotest para entregarle seguridad a los pasajeros. Se intensifican las fiscalizaciones para evitar accidentes. El año 2021, lamentablemente, 22 personas fallecieron solo en esta fecha. Estamos en uno de los terminales de Estación Central. Desde acá saldrán 5.600 buses solo este fin de semana. Probablemente usted también va a viajar, pero ¿sabe en qué tiene que fijarse para que el viaje sea seguro? La documentación del bus es lo primero, que tenga medidor de velocidad, que el chofer no maneje más de 5 horas. El cinturón también lo debe exigir. De 3 puntos. Perfecto, o sea, si tuviese uno de 2, no cumple. Claro, desde el año 2008 en adelante tienen que tener cinturón. Sí. Y no solo es requerimiento para el bus. ¿Usted sabía que el cinturón de seguridad es obligatorio? Sí. ¿Y se lo exigen, por ejemplo, en aquí? Sí. No lo exigen, uno se lo Sí, lo exigen. ¿Lo exigen o no lo exigen? Lo exigen. Antes lo dijo cuando pusiéramos el cinturón. Sí, lo dijo. Bueno, no queda claro si se los pidieron, pero lo usaron y con eso evitaron multas de hasta 80.000 pesos, de las que se han cursado más de 1.000 solo en este año. No tan buena suerte corrieron los pasajeros de este bus, que tuvo que ser retirado de funcionamiento por incumplimiento. Si te fijas, tiene una fisura que traspasa el costado. Tiene una, tiene 2, esta llega hasta acá, tiene 3, 4 y una quinta allá. Este vehículo va a ser retirado de circulación. Andan minuciosamente revisando y se encontraron con un daño en la llanta.
Entonces, esas dos cosas van a influir en que la máquina se vaya a corrales. Acabo de sacar el pasaje y me encontré con esto. La fiscalización es importante porque aunque no hay feriado y la Navidad solo será festejo de sábado y domingo, sí habrá más flujo de pasajeros. Por eso prepárese, adapte sus horarios y exija garantías en sus viajes, porque a pesar de lo ajetreado que es el fin de año, lo más importante siempre es su seguridad. 7 de cada 10 personas reconocen que lo primero que hace al despertar y lo último antes de dormir es, adivinen, revisar el teléfono celular. De hecho, ya hay un concepto que describe el miedo a perderse algo que esté sucediendo en Internet o en las redes sociales, Fear of Missing Out, algo que preocupa a los expertos en salud mental, como nos cuenta Macarena Román. Cientos de personas y cientos de dispositivos. Es que en Chile el 99% es usuario de un celular, según la Fundación Nativo Digital. Es tan así que más del 70% asegura que revisarlo es lo primero que hace al despertar y antes de dormir. Y eso habla de que hay una necesidad del usuario por estar conectado y que sienten que este espacio es justamente su conexión con otros, su conexión con lo que está pasando en el mundo. De hecho, a eso ya se le reconoce como Fear of Missing Out, es decir, tener miedo o angustia por no estar conectado mientras pasa algo en el mundo. No por nada el promedio de conexión permanente en pantalla son casi 8 horas y es cosa de mirar nuestro alrededor. Mínimo son 1 hora, porque ya no, el trabajo no me lo permite. ¿Y los días que no trabaja, por ejemplo? Ahí sí, pues llego a la casa yo y un puro teléfono. Mi hija tiene 11 y pasará 4 horas en el celular. 6 horas. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y te ponen alguna restricción? No. Es que es difícil poner controles con las pantallas. De hecho, al igual que Paulo, el 60% de los niños, niñas y adolescentes confirman que no tienen ningún tipo de control en horarios o en los sitios a los que ingresan. Es que el espacio digital efectivamente está más poblado, estamos más presentes, pero eso no significa necesariamente que seamos más competentes para navegar en este espacio digital. Por ejemplo, el 40% cree que el espacio digital es muy o medianamente seguro y el 24% tiene la misma contraseña para todo. Por eso uno de los llamados de los expertos es a no dejar de poner en duda cuando nos piden los datos personales. Si tú te vas a registrar en una aplicación que te ayuda a conseguir pareja, ¿ya? Pregúntate cuál es el motivo de esta aplicación, cuál es su fin principal. Y su fin principal no va a ser que consigas pareja, porque si entras y consigues pareja, dejas la aplicación. Su fin principal es que te mantengas en la búsqueda. Pero el peligro no solo es cibernético, sino que también en la salud. La masiva exposición a pantallas puede incidir en el lenguaje, funciones motrices y el desarrollo socioemocional, como disminuir la empatía y generar frustración o angustia. Y el uso de pantalla produce una estimulación cerebral que después no se puede lograr si no es con el uso de pantalla. Entonces, si a esa edad tan vulnerable hay un uso de pantalla, después es muy difícil que no se produzca un patrón de adicción en el uso de las pantallas. Las recomendaciones de los expertos es a fijar horarios de exposición a pantallas, restringir su uso en ciertas actividades y volver a los libros o juegos tradicionales, donde se puede interactuar con un otro pero en persona. Pero sí se sugiere que la exposición a pantallas sea hasta temprano, al menos unas 3 horas antes de ir a dormir, y en los niños y adolescentes que sea mucho más regulado por el efecto que tiene y porque el desarrollo del cerebro del niño y del adolescente es distinto a un cerebro adulto. Pero eso no significa que los adultos se salvan de las repercusiones de las pantallas. El problema es transversal y la responsabilidad también, ya que es frecuente que se ejecuten delitos a través del ciberespacio. Si se está atento, se puede denunciar y prevenir estos ilícitos, algunos de ellos tipificados en la ley de grooming que sanciona el acoso digital. Y finalmente los parlamentarios ingresaron el proyecto de reforma constitucional para iniciar un nuevo proceso constituyente. De esta forma, el próximo lunes la Comisión de Constitución del Senado va a iniciar su tramitación. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. El gran día. Es que hoy día es un día especial. Misma frase que usaron en las negociaciones que dieron con la firma del acuerdo constitucional. Y es que este miércoles, tras intensas conversaciones, las fuerzas políticas finalmente ingresaron el proyecto de reforma que habilitará un nuevo proceso constituyente. Así se acuerda. En este, la ciudadanía deberá elegir a 50 consejeros constitucionales y el Congreso a 24 expertos. Este es un paso muy importante
porque da cuenta del cumplimiento de la palabra empeñada. Son dos proyectos que se han fusionado, dos proyectos espejo, con el objeto que se tramite con serenidad y acuciosidad por la Comisión de Constitución esta iniciativa. Pocos partidos se restaron, como el Partido Republicano, el Partido de la Gente, pero la mayor arco del sistema político está a favor de que esto continúe. Era muy importante validar distintas iniciativas de participación ciudadana, iniciativa popular de ley. Tenía que ver con que los temas accesorios se tocaran después. Aquí los que preferimos tocar es la reforma inicial. Y otra cosa importante es que el reglamento, que le tomó 3 meses a la convención, ahora va a ser parte de una discusión previa. El Consejo Constitucional funcionará bajo el principio de paridad y podrá ser integrado por escaños indígenas asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la futura elección. El Consejo Constitucional es el que va a debatir las propuestas, el que va a poder formular todo tipo de observaciones, cambios, y por lo tanto aquí no hay un proyecto que esté escrito en piedra. Si alcanzamos 25 hombres y 25 mujeres no va a ser necesario corregir, pero si ese criterio no se cumple, se va a ir estableciendo primero cuál es la diferencia, ¿cierto?, a nivel nacional que hay que corregir. Mientras que los expertos, según dice el proyecto, serán personas de indiscutible trayectoria profesional y deberán contar con título universitario o grado académico de al menos 8 semestres de duración, acreditando experiencia profesional, técnica o académica, no menor a 10 años. Que 10 años acredita una experiencia profesional de buen nivel. Los requisitos, por ejemplo, para ser consejero constituyente son menores. Uno puede ser mayor de 18 años, en general lo que establece la ley. Yo espero que rápidamente los partidos políticos nombren a los expertos que van a preparar en forma y fondo el documento que tendrán que discutir aquellas personas que vayan a ser electas a lo largo de todo Chile, en las 16 regiones de Chile. El proyecto de ley fija además un sueldo para los futuros consejeros de 3.600.000 pesos, 1.800.000 pesos para los expertos, y quienes integren el Comité Técnico de Admisibilidad ganarán cerca de 611.000 pesos por sesión de trabajo, con un máximo de 3 sesiones. Respecto al rol de los exmandatarios en el proceso, finalmente no se incluyó en el proyecto de reforma. De todas formas, los partidos ya se han reunido con los expresidentes para que puedan tener un rol consultivo en el proceso. Poner a los expresidentes a ser parte de un órgano, sino más bien ser parte de una consulta activa. Más que ser expertos que escribiendo una constitución o algo así, poder ser consultados y dar opiniones. Esa yo creo que debería ser el rol de los expresidentes. Yo dispuesta siempre a contribuir, pero se necesita también gente nueva. Expertos que iniciarán su trabajo el 6 de marzo, mientras que el 14 de febrero será la inscripción de candidaturas a consejeros constitucionales, quienes serán elegidos el 14 de mayo. El próximo lunes a las 15 horas iniciará la tramitación del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado. Los pronósticos ya se están concretando porque las ventas del retail durante las primeras semanas de diciembre muestran una baja en comparación con el año pasado. Las familias buscan estrategias, al igual que los comerciantes, para sortear esta compleja situación económica, y eso es lo que reportó María Luisa Carrión. Que la paz, el amor y la prosperidad colmen sus corazones y sus hogares. ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! Es el saludo de quien le pone el espíritu a las fiestas de fin de año, la magia, el encanto, pero también aquel que nos recuerda que diciembre es un mes complejo y el de este año aún más. Es que la inflación golpea a las familias en nuestro país. Bueno, el termómetro semanal de ventas minoristas que elaboramos en la Cámara Nacional de Comercio continúa evidenciando una desaceleración de las ventas del sector, debido en parte a la alta base de comparación que enfrentamos, dadas los históricos resultados del año pasado, y por otro lado, la situación económica y la mayor inflación que atravesamos, que afecta el poder adquisitivo de los hogares. Así, en las dos primeras semanas de diciembre, las ventas promedian una baja de poco más de un 22% si lo comparamos con el año pasado, lo que ya augura una Navidad más austera, como todos los especialistas anticipaban. De hecho, la Cámara Nacional de Comercio pronostica una baja de entre un 20 y un 25% para el último mes del año. Yo creo que ya hay una tendencia de un mes mucho más austero y probablemente, si bien van a aumentar las ventas los últimos días de esta semana, que claramente hay un grupo de personas importante que realiza compras a última hora, pero tampoco debiera ser tan significativo en relación a la tendencia que se venía observando.
Y a esto apelan quienes se dedican al rubro del comercio, porque si comparamos resultados semanales, en la segunda semana de diciembre se puede ver un alza impulsada por la Navidad y el Black Friday. Este crecimiento es de casi un 14%. Esperan en el retail que, estimulado por las compras finales, las ventas puedan seguir subiendo estos últimos días. Históricamente en Apumanque la última quincena de diciembre es la fuerte. La gente pide esos anticipos de sueldo, etcétera, y efectivamente esta semana ya hay un repunte importante de público en el centro comercial. Repunte que esperan sigan aumentando con el pasar de los días. En estas primeras semanas aseguran ha existido un 16% más de público en este centro comercial y así lo sienten quienes trabajan en él. A los dueños de este local que vende, por ejemplo, cosmética vegana, les ha tocado duro. Abrieron poco antes de la pandemia y sienten efectivamente que la gente llega a comprar, aunque con algunas diferencias. La gente está viniendo y ha venido, yo creo que más gente que el año pasado. Sí, a veces el ticket baja un poquito, la gente está cuidando más las lucas, yo creo que eso no lo podemos obviar, pero siguen habiendo muchas y buenas ventas. Es decir, se están comprando regalos mucho más baratos. Entre otros locatarios de este centro comercial hay distintas percepciones. Yo creo que esta Navidad ha sido bien compleja, porque la verdad, mira, comparando cómo está el país, que la verdad es que no estamos bien. Entonces, comparado con el año pasado, ha estado un poco más baja. Pero la gente igual compra, qué sé yo, pero siempre se hace regalito, ¿cierto? Pero en realidad se ha notado que la gente está preocupada de otras cosas. Y calor ha afectado un poquito, el incendio del otro día, pero en general sí, hay público, hay gente que compra. Tenemos muy buenos precios por lo demás, pero hay mucho amigo secreto también, pero también nosotros tenemos Día de la Secretaria, fiesta de graduación, finales de año, entonces primeras comuniones, y eso se suma muy pegadito a la Navidad. Es que la Navidad junto con el Día de la Madre es una fecha donde históricamente le va bien al retail y este año todo indica será la excepción. Hay una percepción de que el comercio hizo más ofertas, pero no por eso. Los ayudantes del viejito pascuero no buscan estrategias para no salir tan golpeados, pero igual dar uno que otro regalo. La familia, a ellos no los dejo afuera. ¿Quién dejó afuera, por ejemplo? Amistades. Lo que pasa es que nosotros la familia somos bastante y jugamos el amigo secreto para que sea más económico. Así que me quedan unas poquitas que son las amistades más cercanas. La amistad es algún engaño chiquito, sí, pero nada muy ostentoso, solo la familia, mi hijo y mi marido. Priorizaciones en una Navidad distinta. Sean buenos los niños con los padres, sean buenos los padres con los niños, sean buenos con los amigos y con aquellos que no son sus amigos. Mensaje de quien espera podamos reencontrarnos en familia con los amigos y los seres queridos, más allá del difícil panorama económico que complica a los hogares en nuestro país. Vamos a volver al tema de la entrevista de ayer en CNN Prime, la entrevista exclusiva a Marta Herrera, y lo vamos a conversar de eso y más, del futuro del Ministerio Público, junto a la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lía Uriarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Mónica. Primero le quería preguntar su impresión general sobre la entrevista dada ayer a CNN Prime por Marta Herrera y todas las repercusiones que ha generado. Mire, yo creo que la fallida postulante a fiscal nacional dio la entrevista de la cual he tenido noticia desde luego, con posterioridad a su asistencia, a su comparecencia al Senado de la República, y creo que parte de las respuestas que ha dado y del tipo de situaciones que ha develado en esa entrevista responden, creo yo, al ánimo con que ella vivió su comparecencia ante el Senado, que por cierto fue una comparecencia compleja, larga, dura, intensa. Y bueno, yo creo que ahí hay parte de la explicación. Creo, porque no he hablado con ella y no sé. ¿Ministra? De ella, digamos. Ella sostiene que las razones dadas por los senadores que la rechazan, o por varios de ellas, en el sentido de que era continuidad o en el sentido de cuestionar como sus capacidades, no son las reales, y que le ha pasado la cuenta el rol
que jugó en la unidad anticorrupción en varios casos. Ella mencionó, por ejemplo, Penta, Dominga también lo mencionó, SQM, el caso de Carabineros, en el cual se perseguía penalmente a la ex subsecretaria Javiera Blanco, y que ella cree que le pasó eso a la cuenta en la opinión de varios senadores. ¿Usted le encuentra asidero a su planteamiento? En primer término, yo quisiera reafirmar aquello que hemos sostenido, y es el hecho de que Marta Herrera, sin lugar a dudas y sin discusión, es una profesional de excelencia con una extraordinaria formación académica, que además ostenta una larga trayectoria en el servicio público y concretamente en la Fiscalía Nacional. Y desde ese punto de vista, nosotros, el presidente de la República, estimó que tenía todas las capacidades y méritos, al igual que la Corte Suprema, para haber asumido la Fiscalía Nacional. Y no compartimos el juicio de que ella representaba la continuidad. Esa razón fue esgrimida efectivamente por algunos senadores, pero nosotros como gobierno no la compartimos en lo absoluto. Sí, pero yo le pregunto si usted comparte que a ella le pasó la cuenta el hecho de haber estado en la unidad anticorrupción y tener en el fondo una postura en estos casos de financiamiento ilegal de la política y otros más. Sí, yo sé que ella ha sostenido eso. Yo en verdad no he recibido esa explicación por parte de los senadores y senadoras que votaron en contra de ella o que se abstuvieron, pero ella así lo sostiene. Pero insisto, en lo personal no tengo antecedentes de que así haya sido. Claro, es que ella dice que obviamente no se dice públicamente, porque públicamente se esgrime otras razones de las que realmente se sostienen. Entonces por eso yo le preguntaba si usted encontraba. Ahora, voy a otro tema. La reunión, se sabía de esta reunión entre Abbott y el entonces senador Larraín en la Fiscalía Nacional, en la cual estuvo Marta Herrera. Por primera vez tenemos la versión ya no de Abbott, pero sí de Marta Herrera. Ella sostiene que se le pidió evaluar una suspensión condicional y que ella manifestó que no era posible porque ya estaba en curso la petición de desafuero, petición que se logró, de hecho, en la Corte Suprema en contra del entonces senador Iván Moreira. Y en ese sentido que también le habría pasado la cuenta. ¿Le pasó o no la cuenta? Usted no me lo va a responder porque me va a decir que no tiene antecedentes al respecto, pero quiero preguntarle por la gravedad de esa denuncia que ella hace. Mire, yo creo que la situación que ¿cómo se llama? La postulante Marta Herrera plantea efectivamente, es una situación que termina por generar efectivamente una complejidad en cuanto a lo que el trasfondo de ese relato concluye, ¿no? Porque estamos hablando de una versión de una persona que habría sido testigo presencial de una solicitud que el ex senador Larraín y ex ministro además de Justicia Hernán Larraín sostiene fue solicitada por lobby. Y lo que ha hecho la antigua postulante fiscal Marta Herrera es señalar su posición jurídica frente a esa solicitud. Ahora, jurídicamente se puede compartir o no, pero una cuestión que indudablemente queda en la retina y que yo creo que es un tema que tiene ante la opinión pública una complejidad, es que existe efectivamente esta situación de que a los fiscales nacionales se le piden entrevistas para solicitarle determinadas acciones en la estrategia judicial. Yo creo que ese es uno de los puntos que un candidato fiscal va a tener que comprometer, que no va a realizar para que podamos tener una tranquilidad respecto de lo que viene a los ojos de la ciudadanía, que es lo más importante. La reunión en sí a usted le parece inapropiada. La verdad de las cosas es que yo creo que los estándares de aquello que era aceptado y no aceptado ha ido cambiando. Yo creo que en la época en que el ex senador Larraín y ex ministro Larraín realiza la solicitud de lobby, se junta con el fiscal nacional, creo que en ese tiempo no generaba mayor duda ni era jurídicamente impropia, pero hoy día
creo que vamos a tener que aclarar los límites del actuar de autoridades de cualquier tipo frente al fiscal o fiscala nacional. Ahora, ¿usted a quién le cree? Porque Marta Herrera dice que se le pidió evaluar una suspensión condicional. Hernán Larraín reacciona frente a esta entrevista y dice: no pedí evaluar una suspensión condicional, ni impunidad, ni nada de eso, sino agilizar el proceso. Ahora, Marta Herrera lo que dijo suspensión condicional, no dijo que le pidieran impunidad, sino suspensión condicional. Larraín dice que no le pidieron eso, sino que pidieron agilizar el proceso. ¿A quién le cree usted? En verdad voy a señalar algo que probablemente como periodista a usted no le va a ser muy agradable, y es lo siguiente: yo puedo tener una impresión personal respecto de aquello, pero no creo que como ministra sea bueno ni sano que sin tener, en verdad, yo no estuve ahí, así que no sé, no es bueno que yo plantee cuál es la versión que yo creo. Ya, no se preocupe, si a mí además ni me desagradan ni me agradan las respuestas, y mientras me respondan a mí, usted responde lo que usted quiere. Ahora, el punto también que hay de fondo, por supuesto. El punto que hay de fondo también es que si se pidió, para empezar, tenemos la petición que se hizo, tenemos eso, ya tenemos acceso a ese documento, y en el documento de puño y letra firmado por Hernán Larraín no dice que le pidieran sobre los senadores, el motivo de la reunión dice situación senador Moreira, y firmado de su puño y letra. O sea, y lo otro, todos los chilenos y las chilenas pueden pedirle reunión a un fiscal nacional para que, incluso tomando por cierta la postura de Larraín, los chilenos y las chilenas todos podemos ir donde un fiscal nacional, un ciudadano puede ir y pedirle reunión al fiscal nacional para que agilice una causa. Porque hasta donde yo sé, eso es bien difícil de lograr. Entonces, usted me dice, en ese tiempo no era impropio. Yo como que, no sé si en verdad encuentro que, en cualquier tiempo encuentro que poder ir donde el fiscal nacional para pedir que se agilice una causa, ya es una forma de presión o no lo es, porque además no es algo que pueda hacer cualquier chileno o chilena. Sí, es que yo, Mónica, le encuentro razón a usted en eso. Yo creo que no todos los ciudadanos y ciudadanas tienen acceso a un fiscal nacional, pero lo que yo le planteo es que en ese tiempo, mire, en ese tiempo, ni en este que estamos viviendo, esa actuación es ilegal. Pero a mí me parece que hoy día, de acuerdo a los estándares de hoy, yo creo que esa situación ya no es aceptada ni es bien recogida por la ciudadanía. Entonces, por eso planteo que tiene que haber un compromiso del futuro fiscal o fiscala en orden a la limitación del ejercicio de la comunicación con el fiscal nacional, porque un tema, y voy a plantear el propósito final de mis palabras, yo creo que es indispensable que vayamos recuperando la confianza de la ciudadanía, confianza en que no hay privilegios, confianza en que no hay conversaciones que no puedan ser expuestas a la luz pública. Entonces yo creo que por esa razón, aunque legalmente no sean vetadas, no estén prohibidas, creo que el estándar de recuperar credibilidad ante la ciudadanía hace que vayamos a tener que ser muchísimo más estrictos. Y ojo que hay un tema legal que habría que analizar también, ministra, porque se supone que el fiscal nacional, hay dos cosas: uno, no puede dar la instrucción a los fiscales regionales, entonces no sé cómo iba a bajar esta petición. Y segundo, el fiscal Abbott estaba inhabilitado por parentesco para conocer el caso Penta. Entonces ahí también hay un segundo tema que dejo ahí sobre la carpeta. Quiero preguntarle a usted otra cosa. ¿Debieron inhabilitarse en vista de lo que se ha conocido Iván Moreira, el senador Iván Moreira y el senador Pedro Araya, cada uno con situaciones que fueron largamente expuestas ya en la nota que vimos? ¿Usted cree que debieron haberse inhabilitado? Mire, al inicio de este proceso, el senador Espinosa señaló que deberían inhabilitarse todos aquellos que tuvieran una situación pendiente ante las fiscalías.
pareciera que ese no fue un criterio aceptado por la gran mayoría de los senadores o por lo menos de aquellos que tenían causas pendientes. No es una causal legal de inhabilitación, por lo tanto queda a la conciencia y a la decisión porque ellos no tenían causas pendientes, pero hay un tema ético. Esos senadores. Por eso le digo, yo creo que son materias que quedan a la decisión de cada senador o senadora, y es importante el que cada cual se haga cargo de la transparencia y la situación en que se encuentra frente a una decisión, porque lo que hay aquí, y eso es lo importante, es una decisión. Ministra, antes de ir a otro tema que tiene que ver con esto, pero tiene que ver con el rol del gobierno, el senador Araya ha dicho que va a pedir que se investigue el rol de Marta Herrera, no de los otros participantes en esa reunión, pero además ha dicho que tiene que irse del Ministerio Público y que sus declaraciones demuestran que estaban bien en no votar por ella. ¿Usted qué comentario tiene al respecto? No, en verdad no comparto para nada los dichos del senador Araya, porque una cosa es que no la hayan nombrado fiscal nacional, pero no sé por qué quisieran despedirla adicionalmente. Me parece que no amerita aquello, porque nada más ayer o antes de ayer el gobierno sostuvo que era una profesional de excelencia con una estupenda trayectoria, no ha cometido ningún acto ilícito, no veo por qué debería dejar la Fiscalía, sinceramente. Sí, Iván Moreira dice que era la operadora política que ustedes necesitaban para taparle las cosas al alcalde Jadwe. ¿Eso dijo? No. ¿En sus palabras? No, en verdad, quiero decirle que lo que dice el senador Moreira no es efectivo, y creo que sus dichos parten de supuestos que no tienen ningún sustento en la realidad, se extralimita en esta ocasión. Se extralimita, dice usted. Ahora, ¿qué tan grave es la crisis, ministra, de no tener nombrado, de haber fracasado 2 veces en el nombramiento? Es algo inédito, nunca se había fracasado en la primera, obviamente que entonces menos en la segunda. ¿Qué tan grave es la crisis que surge a raíz de este segundo fracaso en el nombramiento del fiscal nacional? Yo creo que es una situación muy seria, muy delicada, porque si usted se fija, bueno, tenemos casi 80 días sin una cabeza definitiva al mando de la Fiscalía Nacional. Claro. ¿Qué significa eso? Que todos los fiscales que postularon a este cargo, que hicieron su presentación ante la Corte Suprema, todos, incluso los que no quedaron en la primera ocasión, qué sé yo, todos dijeron que la Fiscalía necesitaba modificaciones en su estructura, en las perspectivas de gestión, en ciertas organizaciones internas. Entonces, eso es lo que necesitamos por una razón que es demasiado evidente, y es que los temas de seguridad hoy día tienen un carácter distinto al que tenían hace 8 años atrás. Entonces, día que pasa es día que no se implementan los necesarios cambios que la Fiscalía Nacional requiere para enfrentar el tema de mayor interés de la ciudadanía, que es la seguridad. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? Porque ¿para qué presentar una candidata que les habían advertido que no tenían los votos? Si ustedes en la primera evaluación, cuando presentan a Morales, dijeron que buscaban a alguien que estaba más o menos seguro que tenía los votos, ¿para qué presentan a Marta Herrera? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? Y dice Matías Walker, por ejemplo, y otros senadores, que Valencia tenía los votos, estaba en la quina, tenía los votos. Si es tan grave por segunda vez fracasar, y lo que usted describe recién, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno en proponer a alguien que usted misma sabía que no contaba con los votos? ¿Por qué no presentaron a otro? Parto por señalarle que aquello que dice el senador Walker respecto de Valencia en esta segunda oportunidad fue lo mismo que nos dijeron la primera oportunidad respecto de José Morales, y nos faltaron 2 votos. Entonces, pero está más cerca, pero hubiera estado más cerca. cerca por lo menos, ¿no? Sí, pero sin un resultado final, si esto es igual que el gol, o se mete o no se mete. No nos dijeron que Morales tenía los votos, pues no los tenía, nos faltaron 2. En esta segunda ocasión nos dijeron que Valencia tenía los votos, no nos consta, no lo sabemos, pero no es el candidato que el gobierno llevó. Y quiero decirle que si usted observa la votación del día lunes respecto de esta nueva candidatura, tenemos 26 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones, más 3 que estaban en el extranjero y un voto que no se ejecutó. ¿Qué significa esto? Que estas 3 columnas, fíjese que tampoco estrictamente representan apoyo a Herrera
a Valencia y punto. No, las preferencias estaban divididas. Entonces, no aquel que apoyaba a A significaba que iba a apoyar a B. El que apoyaba a B no necesariamente iba a apoyar a A. Me explico. Aquí hay votaciones cruzadas. Algunos que votando por queriendo a un candidato no estaban dispuestos a votar por otro y nos comprometieron votos, también debo decirlo, que en definitiva no se verificaron. ¿Quién? Y por eso nosotros... ¿Quién comprometió votos que no se verificó? Eso... Sí, yo sé que usted, por supuesto que tiene que preguntarme eso, pero también le digo que yo voy a seguir trabajando exactamente en el mismo Senado. Y las personas que lo hicieron saben perfectamente que no cumplieron con aquello que habían comprometido. ¿Cuántos más o menos? Pero, ¿Cuántos? Por lo menos dígame cuánto. No, fíjese, porque voy a dar pistas de lo que ocurrió si le doy el número, porque los números son bien acotados, son 50 senadores, punto. Entonces, ya. A ver, quiero ir cerrando, ministra. Los otros están. Ya, quiero ir cerrando, pero quiero preguntarle, el senador Francisco Buenchumilla ha propuesto que se nombre un fiscal nacional de transición y que el proceso constituyente defina su continuidad. ¿Qué le parece esta idea? Es una idea que, por supuesto, me parece una idea muy posible de plantearse, legítima, y me parece que es perfectamente posible. No obstante, no sé su viabilidad jurídica, porque en la Constitución están planteados estrictamente los pasos de este procedimiento. Habría que hacer reforma, entiendo. No tengo claridad que eso se pueda llevar adelante. Para ir cerrando. Sin incurrir en una inconstitucionalidad. Claro, que sería un temazo, digamos. Para ir cerrando, ¿el gobierno está obligado ahora a nombrar a Valencia como nueva propuesta? No estamos obligados a ningún nombre en específico. El presidente hará el análisis de las nuevas personas que conformen la quina que se le va a presentar, porque en este minuto recuerde usted que tenemos solo 4 sobre la mesa. Sí, así que la Corte Suprema dice que no hay obligación con ninguno ni ninguna. La Corte Suprema dice que no tuvo ninguna responsabilidad, a diferencia de lo que sostiene Marcela Ríos, que no es parte de ningún fracaso. La verdad de las cosas que yo creo que, y lo dije el primer día y lo vuelvo a repetir, más que los fracasos que puedan atribuirse a la Corte, al Poder Legislativo, al Senado o a nosotros como Ejecutivo, el problema es que aquí lo que está fracasando es una institucionalidad completa, le estamos fallando a un país completo que requiere tener una certeza respecto de quién va a conducir al principal órgano persecutor en Chile. Entonces, eso es lo más preocupante y por supuesto que nosotros estamos muy empeñados en que este tema se resuelva y queremos que se resuelva de la mejor forma posible y ojalá con total transparencia, porque, insisto, un propósito es el lograr credibilidad con nuestros ciudadanos. Entonces, para capaz eso que lo que haya que hacer, procedimientos ministra, es también que cambiar sean el muy sistema. transparentes. Capaz que lo que haya que hacer es cambiar esa institucionalidad. Yo creo que es una posibilidad que se analice aquello y nosotros estamos disponibles para analizarlo. Ministra Analía Uriarte, quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado hoy día en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Igual a usted, Mónica, igual, que tenga buenas noches. Hasta luego. Bueno, y vamos de inmediato. Está Jacinta Molina esperando después de esta entrevista para revisar todas las noticias internacionales, Jaci. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, buenas muy bien. noches. Vamos a comenzar con información en desarrollo en los Estados Unidos, porque les hemos comentado que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está de visita en ese país. Se reunió hace unos instantes, minutos atrás, con su homólogo estadounidense Joe Biden, y ahora se prepara para hablar ante el Congreso de los Estados Unidos. Tenemos imagen, de hecho, de ese momento ya cuando se prepara entonces la cantidad de integrantes del Congreso lo están aplaudiendo, lo vemos exactamente de pie cerrado. Exactamente. Y Zelensky siempre vistiendo este uniforme de camuflaje militar color de guerra, verde, que no se ha sacado exactamente. No, porque tiene que dar la señal guerra. de aún si salgo de mi país, el conflicto sigue, estamos en guerra. Exactamente, y ese es un punto muy relevante de esta visita, porque es la primera que hace al exterior desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Es, por cierto, también la primera vez que va a Estados Unidos en esas condiciones, ¿no? Luego del inicio de esta guerra. Recordemos que hemos visto
esto es completamente en vivo, es lo que está sucediendo en estos momentos. De hecho, ahí se ve a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que lo está presentando para prontamente darle ya el espacio a las declaraciones. Escuchamos un poco de lo que está pasando Zelensky, en el Congreso de Ucrania. Muchas gracias. Ahí vemos también a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, y a Nancy Pelosi aplaudiendo de pie junto a todo el Congreso, frente al cual habla el presidente de Ucrania. Todo esto por nuestro gran pueblo. Muchas gracias. Los estadounidenses, en todos los estados, en todas las ciudades y en las comunidades, todos los que valoran la libertad y la justicia, que comparten, así como nosotros los ucranianos, nuestras ciudades, en cada pueblo. Espero que mis palabras de respeto y de gratitud resuenen en cada corazón estadounidense. Señora vicepresidenta, le agradezco por sus gestiones para ayudar a Ucrania. Señora presidenta. Ahí está entonces el inicio de este discurso de Volodymyr Zelensky ante el Congreso de los Estados Unidos, para agradecerle, por cierto, el apoyo a este país, pero también con una misión bien importante. Tiene que asegurar que ese mismo apoyo militar, sobre todo económico, también se mantenga el próximo año, porque no olvidemos que hay una renovación en la composición, tanto en parte del Senado, en la Cámara de Representantes, y se ha escuchado algunas voces entre los republicanos que han cuestionado seguir entregando ciertas ayudas, así que también va con esa misión Zelensky. Ahora, es difícil que se opongan a la ayuda a Ucrania, tal vez si baja o no la intensidad, también depende de la crisis económica, el precio de los combustibles, en fin, pero es difícil mostrarse en contra de dar ayuda a Ucrania. ¿Cuánta? Claro, eso puede disminuir. Tampoco hubo una variación respecto del control del Senado, y sí volvió la Cámara de Representantes a manos de los republicanos, pero con un número mucho menor del que hubieran esperado en una elección de mitad de mandato. Y en el fondo también es importante señalar que políticamente lo que hizo al comenzar su discurso es realizar un punto político, de decir somos lo mismo, tenemos los mismos valores, y en ese sentido lo está haciendo para tomar este apoyo y convertirlo en apoyo político. Lo otro importante, hay varias personas en el público, varias congresistas vestidas de celeste y amarillo, que son los colores de la bandera de Ucrania. Eso también es un símbolo, ponerse el celeste, el azul, el amarillo, que son los símbolos de la bandera de Ucrania. Eso también es una muestra de respaldo político. Exactamente, y es de hecho los colores que tenía Joe Biden en la corbata al momento de encontrarse con Volodymyr Zelensky, y de eso vamos a hablar a continuación, porque lo que precede a este discurso en el Congreso es este encuentro bilateral con el mandatario estadounidense, y ahí Biden confirma lo que se había adelantado en las horas previas. Ahí está la corbata que tú mencionabas. Exactamente, ahí los vemos en una imagen impensada al comienzo de la guerra, ¿no? Zelensky en la Casa Blanca. Bueno, Biden confirma entonces la entrega de ayuda económica. Son 1.850 millones de dólares adicionales en ayuda, y eso incluye sistemas de defensa antiaérea, los llamados sistemas Patriot, que son muy importantes y están generando también. Ahí le entrega una medalla de condecoración militar Zelensky a Biden, pero dice que es de un soldado que la había recibido ucraniano y que le ha pedido que se le entregue al mandatario estadounidense. Maneja muy bien comunicacionalmente también esto de hacer puntos políticos, hacer puestas en escena y conmover también desde la emoción. Mucho lo que tiene que ver también con la opinión pública, con que esté detrás del apoyo, lo que implica entregar recursos, también tiene que ver con emociones, y en eso es un maestro, quien era actor hace un tiempo. Exactamente. Y que interpretaba justamente en una de las series más famosas a un profesor que llegaba casualmente a ser presidente de la República. De hecho, le recuerda a Biden al comienzo de ese encuentro que fue elegido el hombre del año por la revista Time, entre otras cosas, y le recuerda también que es la primera visita desde el inicio de la guerra, y cuando ya se ha superado la marca de los 300 días de conflicto, y esto empezó en febrero de este año, así que estamos pronto también a que se cumpla un año. Vamos a escuchar parte de las declaraciones
declaraciones que dieron en esta conferencia de prensa en conjunto que vino posterior a esa conversación bilateral con la entrega de esa medalla. Vamos a escuchar parte también de lo que decían ambos mandatarios. Lo que están haciendo, lo que han logrado, no solo le importa a Ucrania, sino al mundo entero. Y juntos, no tengo ninguna duda, mantendremos la llama de la libertad ardiendo y la luz permanecerá y prevalecerá sobre la oscuridad. Gracias por estar aquí, señor presidente. Vamos a estar con ustedes. My message. I wish you peace. I think that is the main thing. Mi mensaje, les deseo paz. Creo que eso es lo principal y lo entiendes solo cuando hay una guerra en tu país, cuando alguien como estos terroristas de Rusia llega a tu casa. Y deseo que vean a sus hijos vivos y adultos, y deseo que vean a sus hijos cuando vayan a la universidad. Creo que eso es lo principal que les puedo desear y, por supuesto, estar junto a nosotros porque realmente luchamos por nuestra victoria común. Nuevamente, esta tiranía es la vida real y venceremos. Bueno, y en ese encuentro Joe Biden confirma entonces que dentro de esta ayuda está también esta asistencia en sistemas de defensa antiaérea, estos llamados sistemas Patriot, que son bien interesantes y relevantes también. Y lo decía Zelensky en ese momento, que agradecía muchísimo esa ayuda, decía que era muy importante en este momento de la guerra. Son capaces de derribar misiles crucero y misiles balísticos de corto alcance. Y fíjate, Mónica, que en Rusia han advertido que acá puede haber un involucramiento mayor de Estados Unidos con la entrega de estos misiles, así que se genera también cierta tensión. Claro, lo que pasa es que en la época de invierno, además, cuando están con todo el tema del intento de cortarles el abastecimiento, el suministro, las centrales eléctricas, obvio que poder tener defensa antiaérea importante. Exactamente, lo decía también Biden en ese encuentro. Y además, justo el día de hoy, en la previa de ese anuncio, Vladimir Putin pedía desarrollar aún más las capacidades militares e incluso nucleares también de Rusia en medio de esta guerra. Después se juntó además con el presidente tirano dictador de Bielorrusia. Exactamente. No el presidente, en realidad. El dictador Alexander Lukashenko. Vamos a cambiar de tema con otra información también que ya se produce justo hace unas horas atrás en el límite que tenía Benjamín Netanyahu, el ex primer ministro de Israel, a quien le fue bien en las últimas elecciones. Se le encomendó con ese resultado la labor de conformar gobierno cuando faltaban 30 minutos para ese deadline. Él dice, lo logré. He conformado gobierno y por lo tanto va a volver Benjamín Netanyahu al poder en Israel, pero en un ejecutivo que tiene una particularidad debido a esta misma negociación. Va a ser el gobierno más derechista en la historia de este país. Porque no crean que Netanyahu es lo más a la derecha que hay. No, hay más. De hecho, es una coalición de 6 partidos, 3 de ellos de extrema derecha y 2 ultraortodoxos que van a tener también cargos claves en este gabinete, como el Ministerio del Interior, de Defensa, también comunicaciones. Son cargos muy estratégicos e incluso eso ha generado ciertos temores en otros países, entre ellos Estados Unidos, un país con que tiene una alianza muy importante, Israel. Bueno, 50 días después de esas elecciones, finalmente ha dicho Benjamín Netanyahu que se llegó a este acuerdo y por lo tanto se vienen ahora un par de semanas hasta comienzos de enero, donde los nuevos ministros tienen que juramentar. Él ya tiene con esta negociación la mayoría parlamentaria para dar paso a ese gobierno. Así que fue una pausa de 2 años solamente en la que no estuvo Netanyahu en el poder. Y con todas las cuestiones de corrupción y todo en su contra. Exactamente. De hecho, asegurarse el cargo de primer ministro le permite también, de cierta manera, bloquear también esas investigaciones o obtener inmunidad en medio de esas indagatorias. Nos vamos a ir ahora a Perú. Tema que vamos a estar abordando en unos minutos más en Conexión Global Prime, con esta crisis que sigue en desarrollo. Y finalmente Dina Boluarte ya hizo este primer ajuste ministerial. No pasa nada. En 2 semanas, de hecho, en 2 semanas. 2 semanas después de haber asumido el poder luego de ese fallido intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo, ella anuncia a estos nuevos ministros. Son 5 en total las carteras donde ella hizo ajustes, entre ellas la presidencia del Consejo de Ministros. Ni más ni menos.
ni más ni menos. Alberto Otárola, que era ministro de Defensa hace unas horas atrás, ahora llega a presidir este consejo y es, por cierto, el nuevo primer ministro. Y lo curioso de esto es que quien estaba en esa cartera anteriormente se enteró literalmente por la prensa que iba a ser sacado, porque ella en unas entrevistas el domingo dijo que iba a hacer este ajuste y que se incluía la cartera, se incluía el primer ministro y bueno, él decía, bueno, yo acato que esta es una decisión presidencial, pero no había sido conversada previamente con la mandataria. Y en paralelo está subiendo la tensión entre México y Perú por la situación. Ya la familia de Pedro Castillo llegó a México en horas de esta mañana. Se han difundido imágenes de aquello. Recordemos que ayer se expulsa al embajador de ese país en Perú y durante esta mañana, en la tradicional conferencia de prensa que tiene el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, dice que no va a cortar relaciones con Perú, pero critica al gobierno de Boluarte, dice que es muy cuestionado y cuestiona también el hecho de que no se haya convocado a elecciones anticipadas de manera inmediata y se haya optado por la represión. Parte de las palabras que está utilizando el mandatario mexicano tuvo respuesta. Sí, nada más que me llama tanto la atención que haga todo eso, que tiene todo el derecho a opinar lo que él quiera, digamos, pero que no haya sido capaz de decir que lo de Castillo fue un golpe, un intento de golpe. Porque se da también en el contexto de esa carta, ¿no? Que apoyan a Castillo, piden que se le restituya como mandatario. La carta me refiero a la de México, Colombia, Argentina y Bolivia, y que esa genera aún más tensiones. Bueno, hubo respuesta a estas declaraciones recientes de Andrés Manuel López Obrador por parte de quien ahora encabeza este Consejo de Ministros. Vamos a escucharla porque también fue bastante tajante. Simplemente reiterar de que el Perú lamenta que un país hermano, con el que hemos mantenido históricos vínculos políticos, culturales, a lo largo de muchos años, esté en este momento, estemos en un estado lamentable de relaciones diplomáticas fomentadas básicamente por el señor López. Pero confiamos en que esto amengüe. Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú. Ese es el llamado, esa es la respuesta, que pare de hablar de Perú. Ya. Vamos a seguir atentos y, por supuesto, después de CNN Tiempo viene Conexión Global Prime y vamos a estar tratando en profundidad esto con un gran invitado. Así es. ¿Lo decimos? Para que no se caiga la conexión, pero Antauro Humala va a estar con nosotros en vivo en Conexión Global Prime. Conversación exclusiva en CNN. Ya. Imperdible. Jacinta, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos juntas a la pausa y volvemos con la promesa que vamos a cumplir, por supuesto. Aquí no prometemos sin cumplir. El deporte en CNN Prime, eso y más, al regreso. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos en Conexión Global Prime. Hoy día vamos a analizar el tema de Perú. Tenemos un entrevistado, bueno, 3 entrevistados, la verdad, de lujo, analistas. Tenemos una diputada que es súper relevante en la política en Perú. Tenemos también al hermano del expresidente, Antauro Humala, que va a estar en vivo desde Perú, también conversando con nosotros. Así es que no se lo pierda, CNN Tiempo y luego Conexión Global Prime. Miércoles 21 de diciembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.